Mi sueño más grande y más profundo era casarme y tener hijos. Y cuando sufro el rechazo tan fuerte de parte de Isaac durante todo mi embarazo, se seguía desvaneciendo esa expectativa, seguía incrementándose esa decepción. Porque hoy en día muchos matrimonios se sostienen con un imán tan grande que son los hijos. Y eso es el peor error, eso es totalmente incorrecto. Todos los fines de semana salía... trabajo, eras metido trabajólico, metido en el consultorio. Además, algo particular, no quería llegar a la casa. Y yo dije, no más. Decidí que no iba más, que no iba a continuar más en esta relación, y decidí pedirle y decirle que nos separáramos. No hay oscuridad que la luz de Jesús no pueda alumbrar. Nuestro Lado Oscuro Podcast. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos a todos. Este es nuestro segundo capítulo de nuestro podcast, Nuestro Lado Oscuro. Y bueno, en la primera sesión que tuvimos, en el primer capítulo que compartimos con ustedes, hablamos un poco acerca de dónde veníamos, ¿verdad? De que venimos de familias dañadas, familias disfuncionales, familias que nunca buscaban ayuda, familias que estaban rotas y que tenían muchas cosas que hacían que nosotros viviéramos en mucha tiniebla y en mucha oscuridad, y arrastramos con esa tiniebla y con esa oscuridad hasta la edad adulta. Hablábamos les compartíamos mi esposo y yo acerca de cómo nosotros llegamos a casarnos esperando y anticipándonos a que seguramente iba a ser algo extraordinario lo que íbamos a vivir, pero lejos estaba de nosotros, de nuestra mentalidad o de nuestra expectativa, el considerar que pudiéramos llegar a detonar en el matrimonio temas tan complejos y tan difíciles de sortear y de vivir, y cómo, quedamos en eso, ¿no es cierto? En cómo a partir de nuestro primer embarazo, de mi primer embarazo, de nuestro primer hijo, llegamos a afectar de una manera bastante importante la vida de él, la vida de nuestros hijos y aquellos que convivían con nosotros y compartían con nosotros. Entonces les damos la bienvenida en este nuevo capítulo. Y bueno, mi amor, me encanta estar contigo compartiendo este tiempo, me parece súper chévere. Nunca lo hubiera imaginado. Insisto, nunca lo hubiéramos imaginado poder estar hablando de todo esto de una manera tan tranquila, tan abierta, total, sí. Con la paz absoluta, con la seguridad de que podemos hablar transparentemente, tranquilo, ser muy vulnerable. Sí. Si ya lo fuimos mutuamente, a pesar de lo doloroso, de lo terrible, pero el poder hoy sentarnos de esta manera, ya con un público que lo va a escuchar, que lo va a oír, que va a oír nuestra historia, nuestra versión de vida, nuestro lado oscuro, pero que en algún momento de nuestras vidas se transformó en un cambio rotundo, y que hasta el día de hoy lo estamos experimentando gracias al favor y la gracia de Dios. Yo quiero yo de verdad quisiera compartirle a la gente que nos está escuchando. A lo mejor hoy te estás conectando por primera vez, a lo mejor no oíste el primer podcast, pero lo importante de estos podcasts y de lo que nosotros queremos compartir con ustedes es que podemos ser conscientes de que esto es algo que nos pasa a todos los seres humanos. Todos los seres humanos tenemos un lado oscuro, todos los seres humanos cargamos con mil casados, no casados, solteros, casados, divorciados, viudos, todo lo que tú quieras. Todos los seres humanos, si estás respirando, tú tienes un lado oscuro. Amén. Si ya te hiciste cargo de ese lado oscuro, si ya te hiciste consciente de ese lado oscuro, si ya lo estás resolviendo o lo has resuelto, esa es la etapa en la que estás. Pero finalmente todos, absolutamente todos tenemos un lado oscuro. Y lo importante de este tiempo de poder compartir, que nosotros queremos compartir con ustedes, es que podamos ser abiertos y transparentes
fluir en que la gente conozca nuestro testimonio y conozca nuestra historia, porque tú puedes estar en el mismo lugar y tú puedes estar en la negación o en la inconsciencia que estábamos nosotros, personalmente yo, en una inconsciencia muy fuerte, muy profunda de lo que mi lado oscuro era, y reconocer eso es muy importante porque es liberador. Reconocer que tenemos lados oscuros, que tenemos áreas en las cuales somos débiles, que tenemos áreas en las cuales afectamos a nuestros seres queridos, nos afectamos a nosotros mismos, o sea, poder vivir con esa paz y esa tranquilidad de saber que podemos ser auténticos y que ese ser auténtico no es para que nos aprovechemos de esa autenticidad y digamos, bueno, de malas así soy yo, sino más bien de poder reconocer y darnos cuenta de que es algo que tenemos que reconocer, resolver, trabajar, sanar, restaurar y bueno, en fin, es como esa posibilidad, es como darle a la gente que sepa que tenemos esa posibilidad y que esa es una esperanza que hay, ¿verdad? Tenemos esa esperanza de que a partir de reconocer esto podemos resolver. Pero mira algo que en este momento Dios me lo revela. Tuvimos lados muy oscuros, porque hoy hasta el día de hoy todo lo hemos traído a la luz, ¿sí? Pero tenemos lados imperfectos. No somos perfectos, porque a veces nos podemos sentar y hablar de toda nuestra historia, de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios seguirá haciendo, pero no somos obra terminada. Así es. Tenemos lados no oscuros, pero sí lados imperfectos, que en la medida que va avanzando el tiempo, por la gracia de Dios, vamos transformando, vamos corrigiendo día a día. Entonces, este podcast que hoy estamos iniciando, que este tiempo estamos iniciando, es para que aquellas personas que, como tú lo dices, están en la misma situación y que tal vez no lo hayan identificado porque tienen ese lado oscuro que no les permite ver la realidad en la que están. Entonces, como el ejemplo que poníamos en el primer capítulo, en el que cerramos, o cómo cerramos, que fue el embarazo, el primer embarazo de nuestro hijo Mateo, y cómo con el tiempo pudimos identificar todo este tema del rechazo, que en algún momento yo lo sufrí también en el nacimiento, pero que durante tu embarazo tú lo sufriste y lo sufrió Mateo también, a causa de mis imperfecciones, a causa de mis errores, a causa del rechazo que yo produje en tu vida, a causa de ese momento de antes del nacimiento de nuestro hijo Mateo, y que indiscutiblemente afectó a nuestra familia. Yo no sé si hay algunos de los que están escuchándonos si se identifican, o yo no sé si tú, me imagino que también te identificarás conmigo, de cómo precisamente al manifestarse este tipo de lado oscuro, cuando yo empiezo a ver tu lado oscuro, porque finalmente es importante entender que sí, que nosotros a veces nos enfocamos en el lado oscuro de los demás, y finalmente la idea es que tú también reconozcas cuál es tu propio lado oscuro. En el caso mío particularmente, yo me enfoqué siempre desde un principio fue en el lado oscuro de Isaac, porque yo veía cosas, como les decía, yo me había casado con una esperanza muy grande, con una expectativa muy grande, y el sueño más grande de la vida mía no era, yo soy psicóloga, pero mi sueño más grande no era ser una psicóloga conocida, popular, famosa, adinerada, de una multinacional, para nada. Mi sueño más grande y más profundo era casarme y tener hijos y hacerme cargo de mis hijos. No solo tenerlos, sino cuidarlos. Por eso, porque yo recuerdo ese era uno de los grandes sueños. Mis hijos, ese era uno de mis, ese siempre fue el sueño más grande de mi vida. Y cuando quedo embarazada de Mateo, empieza a manifestarse el lado oscuro, un lado oscuro de Isaac, y yo, quizás ustedes me van a escuchar mientras que contamos nuestra historia de nuestro matrimonio, cómo yo tal vez me enfoco mucho en el lado oscuro de Isaac. ¿Por qué? Porque precisamente lo que decía Isaac ahorita es súper importante, y es que yo vine a darme cuenta de muchas de esas áreas de mi lado oscuro después de mi proceso.
¿verdad? Yo llegué al proceso de restauración, al proceso de sanar mis heridas, considerando que todo el lado oscuro era de Isaac, que el mío no era ninguno. Por eso es tan importante entender que todos tenemos un lado oscuro y que a pesar de que tú todavía no lo hayas visto, indiscutiblemente está ahí, ¿verdad? Y el mío estaba ahí. Lo que pasa es que yo en un principio no lo había visto. Entonces, en un principio, cuando recién quedamos embarazados, mi sueño, yo decía, Dios mío, yo embarazada, y además de estar embarazada, era estar embarazada de un niño. O sea, estaba esperando un niño varón, que era el sueño más grande de mi vida, era que primero fuera hombre para que sacara a la niña a fiestas. Yo quería eso, yo soñaba con que Mateo tuviera su hermanita, después el segundo fuera una niña, y ese era el sueño mío, y que le presentara amigos, y en fin, yo tenía toda una expectativa con mi primer hijo. Y cuando sufro el rechazo tan fuerte de parte de Isaac durante todo mi embarazo, se seguía desvaneciendo esa expectativa, seguía incrementándose esa decepción. Empecé a llenarme de tanto resentimiento que se fue acumulando en mi lado oscuro. Resentimiento, rabia, dolor. Yo no sé si tú te identificas conmigo, pero era nuevamente considerar que un sueño más mío se veía frustrado, porque había alguien ahí que me lo frustraba, porque había algo que no estaba pasando en mi matrimonio, algo que no se estaba dando en mi matrimonio, motivo por el cual yo me sentía totalmente frustrada, me sentía amargada, me sentía una mujer triste, me sentía una mujer incapaz. Llegó un momento en el que yo ni siquiera con mi carrera ya quería trabajar, porque él insistía mucho en que yo quería estar en casa cuidando a mis hijos, y él quería que yo saliera y trabajara, pero yo quería estar en mi casa, y yo sentía que esa era la ocupación que yo quería tener, ¿verdad? De cuidar a mis hijos. Fueron luchas muy fuertes entre los sueños de él y los sueños míos, que llegó un momento en el que también se encontraron y chocaron, ¿verdad? Hubo momentos en los cuales los sueños de Isaac eran completamente diferentes a los míos. Las expectativas de Isaac eran totalmente diferentes a las mías. Y hubo muchos detonantes durante todo nuestro matrimonio que fueron... Yo llevaba era como si yo de repente me hubiera conseguido un cajón que cargaba para arriba y para abajo, donde yo almacenaba recuerdos horribles, cosas financieras, resentimiento, rabia, dolor, tristeza, amargura, y yo fui acumulando y acumulando y acumulando y acumulando, y todo eso lo tenía en contra de Isaac. Eso era revelándose manifestándose la oscuridad de Isaac, pero almacenando yo también en mi propia oscuridad. Pero yo en esa época no lo sentía como si fuera oscuridad mía, sino yo sentía todo esto es a raíz de, es por culpa de él, es por culpa de lo que tú hacías. Yo sentía que era culpa tuya, y eso me generó mucho resentimiento, mucha rabia, mucho dolor. Y así tuvimos muchos años. Nosotros duramos 7 años. Nuestros primeros 7 años. Yo recuerdo que hay muchas parejas que hablan acerca de esos primeros 7 años y de la crisis de los 7 años. Pues nosotros empezamos a vivir nuestra crisis de los 7 años desde los 3 meses, como les contaba en el podcast anterior, en el episodio anterior. Pero llegamos al término de esos 7 años, donde ya yo dije, ya habíamos tenido a Mateo, ya habíamos tenido a Luciana. Para el resto de la humanidad, Isaac y yo éramos la pareja perfecta. Éramos los más jocosos, los más bailarines, los más chistosos, los mejores anfitriones. Éramos la pareja perfecta. Éramos una pareja espectacular. Nos reíamos toteados de la risa. En fin. Y la oscuridad la vivíamos puerta adentro de nuestra casa, ¿verdad? Porque realmente nosotros no teníamos un matrimonio feliz. No teníamos un matrimonio como lo que habíamos soñado. Desde ahí caminábamos con máscaras y no sabíamos que estábamos caminando con máscaras. Así es. Y hoy en día muchos matrimonios o muchas personas en lo individual, solteros o en matrimonios, están caminando con máscaras y no saben que están caminando con máscaras. O saben que están caminando con máscaras y no se quitan la máscara por aparentar que
todo está funcionando de la mejor manera. Por mantener Entonces, un estatus, por mantener la familia, o porque la familia no se preocupe, que no se vaya a angustiar, que como el matrimonio está haciendo mal, y entre los hijos, porque hoy en día muchos matrimonios se sostienen con un imán tan grande que son los hijos. Y eso es el peor error, eso es totalmente incorrecto, porque definitivamente pues nosotros como pareja teníamos que funcionar de la mejor manera para que realmente la familia funcionara, no por los hijos, sino por nosotros en lo personal, en lo individual y como pareja. Entonces, todo ese lado oscuro, para seguir hablando del lado oscuro, con el que yo causé tanto daño a Mónica, y ella, por supuesto, veía mi lado oscuro porque yo era el que hacía más daño. Yo con mis infidelidades, con el alcohol, mi prioridad eran mis amigos, el alcohol, todos los fines de semana salía. Trabajo, eras metido trabajólico, metido en el consultorio. Además, algo particular, no quería llegar a la casa, entonces prefería quedarme trabajando, ¿sí? Que era uno de los aspectos que yo decía, porque yo me quedo aquí hasta las 8 o 9 de la noche, llegaba ya tarde a comer, Mónica me iba a hablar y yo no quería que me hablara. Yo decía, no es hora de hablar, entonces no había tiempo para hablar nunca. Y yo recuerdo todos esos momentos, todas esas etapas difíciles, y hoy sigo reconociendo todo mi error y todas mis fallas con respecto a esos primeros 7 años de Fastos, porque después vinieron otros más difíciles aún, pero esos primeros 7 años particularmente porque realmente no habíamos conocido de Dios, no sabíamos qué era la intervención divina en nuestras vidas, sino simplemente cada escollo que se presentaba o cada obstáculo que se presentaba día a día lo íbamos superando a nuestra manera de pensar y a nuestra manera de vivir, con conflicto sin conflicto, con pelea sin pelea. Es más, ¿recuerdas que Mateo decía, yo recuerdo que tú una vez le tiraste unas llaves a mi papá por la cara? Ella lo niega. Ella dice que jamás. Pero nosotros éramos una pareja que peleábamos delante de Mateo, delante de Luciana, con Mateo en brazos. Yo le gritaba a Isaac de qué mal se iba a morir, él me gritaba a mí lo mismo. Éramos una pareja absoluta y totalmente tóxica, una pareja que no tenía buena comunicación, éramos una pareja totalmente dispareja, y llegó un momento en el que ya no dimos más. Llegó un momento en el que ya había nacido Mateo, ya había nacido Luciana. Temas financieros siempre los hubo, siempre hubo temas financieros. El amor por el dinero de Isaac era algo, el amor de él por el dinero era algo sobrenatural, pero yo nunca lo vi. Yo decía, ni yo tampoco. Yo decía, él es tacaño, él es cují, él es más tacaño apretado que tuerca submarino. Conmigo, porque se podía gastar toda la plata del mundo en whisky, en fiesta y en parranda, pero conmigo era súper amarrado. Pero yo nunca me imaginé que él tuviera realmente, o sea, yo nunca había visto que él tuviera un problema con el dinero. Yo pensaba que él era el trago, las mujeres y los amigos. Y llegó un momento en el que nuestro matrimonio dio un tumbo total y dijimos no más. Yo dije no más, yo ya no quiero más, yo me separo. Conseguí un trabajo, yo soy psicóloga, como les decía, y me salió una amiga, me consiguió un trabajo muy bueno en una multinacional. Yo me estaba ganando muy buena plata y yo dije, yo puedo hacer algo con mi vida, ya no tengo por qué mantenerme al lado de un hombre que me maltrata económica, económicamente, emocionalmente, físicamente nunca, aunque nos pegábamos nuestros empujones, porque yo lo empujaba a él y él me empujaba a mí. Pero pues finalmente las agresiones nunca fueron físicas, pero eran puños y eran patadas que le daba a mi corazón, a mi alma. Y yo era una víctima, yo me sentía una víctima. Y yo dije no más. Decidí que no iba más, que no iba a continuar más en esta relación, y decidí pedirle y decirle que nos separáramos.
Recuerdo y yo que... dije, gloria a Dios, aleluya. Recuerdo que ese día nos sentamos en el sofá de la casa de mi suegra y estábamos viviendo allí en ese momento y yo le dije, mira, yo no quiero más, yo no voy más, yo quiero separarme, yo estoy cansada, yo ya no quiero nada más contigo. Y él me dijo, ok, listo. Y de repente al otro día me llegó con una invitación muy especial. No, pero no fue así exactamente al otro día. Recuerda que celebramos tu cumpleaños y tú dijiste, este es el último cumpleaños sí. que vamos a celebrar. Era nuestro último, era mi último cumpleaños celebrando de matrimonio, o sea, casados. Y yo dije, vamos a pasarla bueno, vamos a emborracharnos, vamos a pasarla bueno, vamos a rumbear, que nadie se dé cuenta. Pero cuando lleguemos a la casa, estamos súper bien. Pero cuando lleguemos a la casa, cada uno para su lado. Y el lunes hacemos todo lo que tengamos que hacer para ya terminar con este matrimonio, con esta farsa. Y así fue, y yo dije, bueno, es mi libertad. Yo dije, y fue así. Irónicamente puede que uno hable de esa manera, o sarcásticamente, que hable uno de esta manera y diga, pues es lo mejor que me puede pasar en mi vida. Yo estaba saltando en una pata porque Mónica me dijo, nos separamos. Yo lo único que refutaba o me preocupaba en ese momento, ¿qué va a pasar con nuestros hijos? Mateo tenía escasamente 3 años, Luciana iba a cumplir o tenía 1 año pasaditos, y yo dije, ¿qué va a pasar con mis hijos? Y como yo no tenía buena relación con mi suegra, dije, ahora los van a educar mi suegra, Dios mío, ¿qué va a pasar con ellos? Y esa era mi preocupación, pero dije, no, yo me voy a vivir solo y ahora sí tengo toda la libertad de poder llegar a la hora que se me dé la gana, hago lo que yo quiera. Y no me duró la dicha 24 horas. ¿Por qué? Porque al lunes siguiente, porque tu celebración fue un sábado, yo lo recuerdo muy bien, en el mes de abril, fue un sábado, el domingo tú dijiste, no vamos más, llevamos como 2 semanas sin hablarnos. Solo celebramos el cumpleaños, pero llevamos 2 semanas sin inmutar palabra. Y el lunes yo llego a un lugar donde yo servía como speaker de una compañía, y me iban a entregar todos los materiales para hacer la conferencia, que era los 8 días siguientes, y de repente la persona que me está hablando o me va a entregar el material, que escasamente le había hablado 2 veces en mi vida, me empezó a hablar de Dios. No sé por qué razón terminamos hablando de nuestro matrimonio, y ella empezó a compartirme que había esperanza. Ya desde esa época no estaba... Sin esas palabras, pero... Sí, pero puede ser las palabras de esperanza en Dios. No recuerdo que hayan sido así, pero sí recuerdo que me dijo que algo se podía hacer por el matrimonio, que buscara a Dios. Y fue una charla larga. Yo salí quebrantado, yo salí llorando de ese lugar y me senté en el carro. Yo lo recuerdo, era un mediodía y yo lloraba y lloraba. Ella me entregó un librito acerca, como un devocional, y yo decía, algo puede pasar en mi vida. Yo le voy a hablar con Mónica. Voy a hablar con Mónica y si ella acepta, pues vamos a tomar otro camino diferente, a ver si Dios puede hacer algo por este matrimonio. Y esa fue mi esperanza. Y yo dije, si el matrimonio no se salva, yo sí quiero cambiar mi vida, yo sí quiero ser alguien diferente. Y yo llego me llegó con ese cuento a la casa y yo decía, este man me lo cambiaron, ¿qué me le hicieron? ¿Qué hicieron? Le hicieron brujería. Este tipo. Yo lo oí hablar y yo decía, ese no es él hablando. O sea, ese no es él hablando. Y dije, bueno, él me invitó a un grupo, a una reunión en la casa de esta persona que le había hablado de Dios. Y cuando llegamos a ese grupo yo dije, uy, esto me suena como a cristianos, qué pereza. Y no me gustó ni 5 considerar la posibilidad de que fueran evangélicos, pero me sentí muy, muy cómoda, me sentí muy a gusto y empezamos una vida en Cristo.
Empezamos una vida en Cristo considerando y creyendo que las cosas habían sido absoluta y totalmente resueltas del todo, pero desafortunadamente no fue así. Muchas cosas cambiaron. Mi esposo dejó de tomar, mi esposo dejó las mujeres, mi esposo radicalmente cambió todo lo que visiblemente había por cambiar, ¿verdad? El trago, las mujeres, seguía igual de altivo y ahora más porque él se consideraba y nos enseñaron que él era el sacerdote de la casa y que yo era la mujer sabia, sujeta, callada, y definitivamente al contemplar eso pues él seguía muy altivo, él sí se mantenía muy altivo durante todo el proceso que nosotros vivimos de cristianos. Estábamos entonces en esta iglesia, comenzamos a servir en esta iglesia, nos enamoramos de la iglesia, nos enamoramos de Jesús, nos enamoramos del servicio, nos de algo diferente en nuestras vidas. Era algo total y absolutamente diferente para nosotros en nuestras vidas. Dejamos el catolicismo, nos metimos de lleno a la iglesia, anhelábamos ser pastores, soñábamos con que nos ungieran pastores, de repente nos ungen pastores y aparentemente las cosas estaban bien, pero había cosas aún en nuestra oscuridad. Todavía, a pesar de que Dios había entrado y había hecho cosas grandes, a pesar de que Dios había hecho cambios radicales en la vida de mi esposo y en nuestra familia, a pesar de eso, aún estando en Cristo había tinieblas, aún estando en Cristo y aún sirviéndole a Dios de tiempo completo, había oscuridad en nuestras vidas. Y eso me parece impactante, muy impactante. Entender que nosotros no llegamos a vivir el proceso que nosotros vivimos antes de querernos separar, antes de llegar a Cristo, fue un proceso mini, donde Dios nos permitió conocerlo y donde Dios nos brindó. Fueron las primeras fichas que se fueron cayendo. Exacto, fue como ese primer amor. Pero después de eso entendimos y nos dimos cuenta más tarde que temprano, pero finalmente nos dimos cuenta, no demasiado tarde, gloria a Dios, pero 8 años después de estar sirviendo en la iglesia, había todavía cosas muy fuertes, muy difíciles, muy oscuras, tanto en Isaac como en mí, que nosotros no hemos identificado y que nosotros jurábamos que ya no estaban. O sea, nunca nos habíamos apercibido de ese tipo de cosas y ni contemplado la posibilidad de ese tipo de cosas en nuestras vidas. Simplemente porque caminábamos como veníamos caminando, solamente que habíamos cambiado nuestra atmósfera, nuestro entorno. Eran otras amistades, otro tipo de relaciones que nosotros... Otras enfermedades. Y que nosotros pensábamos que todo era color de rosa en ese momento y para nuestros hijos y era próspero en el trabajo. Mónica se retiró y yo le dije, si tú te quieres retirar del trabajo, ya no quieres trabajar más y dedicarte a la casa, a estar con Mateo y Luciana, hazlo. Llegamos hasta ese punto, sí, de inflexión de que habían cambios grandes en nuestras vidas y que definitivamente como que esa intervención divina iba a ser algo aplastante en nuestras vidas con referente a cambios en mi vida. Pero definitivamente era que las heridas nunca habían sido sanadas. Las cosas nunca habían sido resueltas, simplemente cambiamos de estación. Exacto. Cambiamos de un lugar en el que vivíamos de una manera diferente y hoy Dios nos había permitido cambiar de estación para ver qué pasaba en nuestras vidas. Y todo eso causó una revolución en cada uno de nosotros, una revolución en mi alma, en mi corazón, y yo amaba apasionadamente servir. O sea, desde el primer día yo me enamoré de Dios, me enamoré de Jesús, me enamoré de la visión de la iglesia, me enamoré de ese ambiente diferente al que estamos viviendo. Y yo dije, esto es el cielo. Pero de repente
ese cielo se derrumbó. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí también. Fue algo apoteósico. Y yo quiero dejarlos a ustedes. Apoteósico, negativo, de destructivo. lo negativo, de lo destructivo. Yo quiero dejarlos con esto para que no se pierdan el próximo capítulo, porque va a estar muy interesante, donde les vamos a contar acerca de nuestro proceso. Pero les quiero contar una cosa para dejarlos con esto, y es que yo recuerdo que en esa época, cuando mi esposo cayó finalmente y se destapó la oscuridad en la que él estaba viviendo, aún conociendo de Cristo, se destapó una olla podrida que nunca jamás en la vida había sido lavada, resuelta, limpiada, que nunca jamás había sido ni siquiera destapada. Cuando cae mi esposo por una parte, por nuestra parte financiera, y acabó con todo, con absolutamente todo. Todo lo perdimos, casa, carros, todo. Con lo único que nos quedamos fue con los muebles, con nuestros hijos y con la ropa. En esa época yo me acuerdo que yo decía, es increíble que no haya esperanza para un cristiano en Cristo. Y esto quiero explicárselos. Y es que nosotros pescábamos gente. Nosotros buscábamos personas que no conocieran de Jesús, que no conocieran de Cristo, para darles una esperanza de vida, para darles una esperanza de resurrección, de sanidad, de salvación. Y para esas personas que habían sido terribles, que en el mundo habían sido como nosotros, pecadores, para esas personas había misericordia y había amor de parte de la comunidad cristiana y de parte de Dios. Aparentemente no, era real el amor de Dios. Pero para nosotros que éramos cristianos, que éramos pastores, no había misericordia. En ese momento no hubo misericordia. En ese mismo momento a nosotros se nos acabó el mundo. A nosotros nos quitaron el piso. No había misericordia para un par de pastores que se habían equivocado, para un pastor que se había equivocado y que había cometido errores funestos. Y que no solamente me había equivocado una vez, sino muchas veces. No había esperanza para nosotros, aparentemente. En ese momento vivimos la situación y el proceso más fuerte, más duro y más agonizante de la vida, de la existencia. Y estoy convencida, y hoy le doy gracias a Dios por ese proceso, porque gracias a Dios por tu caída nosotros conocimos a un Dios Padre. Gracias a Dios por tu caída nosotros conocimos lo que es realmente la restauración. Gracias a tu caída nosotros pudimos ver otro lado del evangelio, de la misericordia de Dios, del amor de Dios, gracias a esa caída. Así es. Y bueno, esto es con lo que los dejamos, porque ahí los dejamos ahí expectantes de lo que viene para nuestro siguiente capítulo. Hay mucho más que les queremos contar en el próximo capítulo, para que estés atento y sepas, para que podamos contarte y puedas enterarte acerca de cómo fue este proceso y lo duro, lo difícil que fue. Pero que finalmente encontramos esperanza y encontramos misericordia, y nos encontramos principalmente con el amor de un Padre que nunca te abandona, aunque caigas 1000 veces. Así que los esperamos en nuestro próximo capítulo de Nuestro Lado Oscuro. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en un próximo episodio de Nuestro Lado Oscuro Podcast by Shelter Mi Refugio.